Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para hablar sobre esto que ocurre y que mantiene en vilo a todo el país. La inseguridad, estos eventos que ya no parecen aislados y que preocupan. ¿Las bandas narcocriminales se van apoderando del país? Es la pregunta. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Me parece que sí, pero este no es un hecho nuevo. Me parece que hay un intento por cuestionar la soberanía del Estado que viene por lo menos desde el año 2018 con las primeras acciones de alias Huacho en el norte del Ecuador, un poco más adelante, 2019, con las operaciones de minería ilegal en Buenos Aires, en Imbabura. Digo, hay muchas pequeñas acciones que se han venido acumulando a lo largo del tiempo y que terminan revelando que hay un severo cuestionamiento de la capacidad del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos en este día, en este punto. Hay una serie de acciones que nos llevan a pensar en qué medida el Estado tiene la capacidad efectiva de control de su territorio y de lo que sucede dentro de ese territorio, ¿no? ¿Y el Estado en este caso tiene esa capacidad? Bueno, lo que se revela de estas acciones es que el Estado ha perdido progresivamente esa capacidad. Me parece que hoy nos enfrentamos a una situación de suma debilidad por parte del Estado, por parte de sus instituciones. Y ahí yo quiero apuntar quizás dos vertientes, ¿no? La una, que es la que quizás es más reiterativa, el problema de la pérdida de capacidades efectivas por parte de la policía y en otros ámbitos por parte de las Fuerzas Armadas para garantizar el control efectivo de la territorialidad, el control efectivo del Ecuador, ¿no? De todos los espacios territoriales en el Ecuador. Pero por el otro lado me parece que hay un problema también en la capacidad para anticipar, para mirar con antelación qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y ahí me parece que hay una necesidad importantísima de fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado. Y eso, bueno, ha sido reconocido en estas últimas horas por parte de las autoridades de policía y del interior, en tanto se ha informado que no hubo alertas de inteligencia respecto de lo que ocurrió, de este atentado. Incluso, bueno, se ha advertido que recientemente que estaba listo otro atentado en otro barrio, pero estos trabajos de inteligencia como que no están dando los resultados deseados y menos identificando el origen. Bueno, identificar el origen me parece que implica un trabajo quizás de mediano, de largo plazo, ¿no? No se puede probablemente a partir de un hecho identificarlo todo, pero por eso yo hago esta mirada desde más atrás en el tiempo, 4 años atrás, porque me parece que hay una serie de acciones que se van interconectando a lo largo del tiempo. Hay que analizar, por ejemplo, cuál es la información que ha surgido de los allanamientos en las cárceles, cuál es la información que se ha logrado procesar a través de cada una de esas masacres, porque me parece que todas estas tienen una vertiente común que gira alrededor del control de las rutas del narcotráfico en el Ecuador, que gira alrededor del control de los espacios de microtráfico dentro del país, y me parece que todos estos elementos de una u otra manera están interconectados y creo que hay que analizarlos con detenimiento. Aun cuando las declaraciones de Cynthia Viteri en Guayaquil fueron parte o en el contexto de esta pugna política que mantienen con el gobierno, ella ha dicho que está operando un Estado dentro de otro Estado, saliéndonos, como digo, del tema político, de estas disputas que pueden tener entre el gobierno local y el gobierno y el Ejecutivo. ¿Esto no tiene algún asidero lo que dice Cynthia Viteri? A ver, me parece que lo que menciona Cynthia Viteri quizás dramatiza en un problema que es de por sí ya dramático, ¿no? No sé si podemos llegar a pensar efectivamente en la operación de un Estado paralelo, pero sí me parece que hay una acción decidida
para cuestionar la unidad del Estado ecuatoriano, ¿no? Y ahí yo siento que hay un elemento central que tiene que ser atendido con suma urgencia, pero además con toda la fuerza posible de la capacidad de control de la violencia por parte del Ecuador, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creería que sí, hay una amenaza a la estatalidad. Pero esa amenaza a la estatalidad, si bien es cierto, viene del costado de la operación de estas organizaciones irregulares, ilegales, del crimen organizado internacional, pero también creo que hay una amenaza en paralelo a esta, que viene por la politización o la partidización de los temas de la seguridad, ¿no? Y ahí yo creo que hay que poner también una alerta importante, porque el problema con partidizar o con ideologizar los problemas de la seguridad es que nos alejan del foco central de atención, ¿no? Nos llevan a una disputa sobre si tal o cual actor, presidente o la alcaldesa actuaron bien, actuaron mal, hicieron o no lo que debían hacer en tal situación, y nos aleja del centro del problema, que es pensar y construir las políticas públicas, las decisiones de mediano, de largo plazo, para evitar que esto se repita, y las decisiones de corto plazo para contener el problema actual. Y entonces me parece que hay que pensar en esas dimensiones. Y eso es lamentablemente uno de los efectos colaterales de estos eventos, esta disputa política en la que terminan algunos de los casos. Y ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo lograr controlar, cómo lograr evitar? En la mañana el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, decía que no se puede, que al menos intentan frenar un poco, o que no crezca esta oleada de violencia, pero la gente reclama un poco más, la gente reclama seguridad, la gente reclama que se reduzcan los índices, no que únicamente se frenen. ¿Cómo llegar a controlar esto cuando se sabe también que hay policías involucrados? Hay miembros efectivos de la policía involucrados en actos delictivos, hay la delincuencia, el crimen organizado ha permeado varias de las instituciones estatales. Sí, efectivamente, y ahí yo creo que hay 3 pasos que son cruciales para poder afrontar esto en lo inmediato y comenzar a trabajarlo en el mediano y en el largo plazo. En primer lugar, me parece que hay que dotar de capacidades efectivas de respuesta tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, pero también involucrar en esta discusión a los gobiernos locales, ¿no? Y mirar cómo esta disponibilidad de recursos puede de alguna forma devolverse desde los gobiernos locales o activarse desde los gobiernos locales para fortalecer ciertos espacios de control, ciertos espacios de contención del crimen organizado. Ese es el primer paso, que, digamos, lo podemos denominar capacidades. Hay un segundo paso que me parece que pasa directamente por lo que usted mencionó, Fausto, que es los procesos de depuración institucional. Y esto involucra no solamente a la policía, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que también debería involucrar a los actores del sistema judicial, debería involucrar al sistema de inteligencia. Es decir, se necesita pensar, si queremos afrontar seriamente esta situación de crisis que tiene el país, hay que pensar seriamente en procesos de depuración institucional profunda, que involucren a todas las instituciones y que impliquen efectivamente discernir quién es quién dentro del sistema. Cuando ¿no? pensamos en que hay que depurar las Fuerzas Armadas, la policía, la función judicial, las instituciones públicas, ¿no se le va la esperanza? Creo que Parece que sí. La situación más grave acá es perder la esperanza, ¿no? Pero sí, o sea, la situación para Ecuador es sumamente grave. Me parece que las decisiones que se tienen que tomar son decisiones muy fuertes, pero de no tomarlas nos enfrentamos a una situación aún más desesperanzadora, que es que el Estado siga perdiendo el control de sus espacios y que por lo tanto sigamos teniendo esta conversación una y otra vez todas las semanas, todos los meses. Digo, hasta hace pocas horas se reportaba, ¿no? Una explosión en las inmediaciones aquí, en el norte de Quito, ¿no? Así es. En las inmediaciones de la función judicial. De un supermercado en el sector de La Ye.
Exactamente. Ujú. ¿Y esto qué implica? Digo, hay que esperar la información oficial y demás, pero si es que esto nos llevara a una situación equivalente a la del Cristo del Consuelo, implica que en pleno centro financiero de Quito, en pleno centro político, judicial de Quito, se está llamando la atención sobre el control, ¿no? Sobre quién tiene el control del centro de la ciudad de Quito. Y en este sentido, trasladando la discusión que teníamos, creo que hay que pensar muy seriamente en cómo el Estado retoma el control. Es desesperanzador el escenario que tenemos, sí, pero puede ser peor. Y no tomar las decisiones hoy nos devuelve a una situación aún más compleja. Hace algunos años, una vez que se desbarataba esta unidad que funcionaba en coordinación con la Embajada Americana, uno de los desvinculados de esta unidad, si no me equivoco era la OIS, puedo tener un error ahí, pero Manuel Silva, él advertía que en algunos años Ecuador se va a volver como México. ¿No cree usted que llegó el momento? Sí, lamentablemente, y ahí venía justamente el tercer paso que yo quería mencionar, que es el tema de la inteligencia. Es decir, hay que fortalecer el sistema de inteligencia que ha sido desarmado 3 veces en los últimos 15, 20 años, ¿no? Un país no puede funcionar sin inteligencia, un país como el Ecuador, que está en el centro de operaciones, que es un centro de operaciones para las actividades de los carteles, que es un perfecto punto de partida para estas organizaciones, que además se está convirtiendo en un centro de procesamiento, no puede no tener inteligencia, ¿no? Y ahí yo siento que nos enfrentamos a una situación tan grave en la que no tomar una decisión crucial hoy, que es la de fortalecer a las organizaciones, a las instituciones estatales, incluyendo la inteligencia, que pasa por el no reconocer que tenemos estas dificultades y el no despolitizar este tema en el sentido de que se requiere un gran acuerdo político que atraviese los diversos actores y que permita que todos concuerden en que nos enfrentamos a una situación de amenaza existencial para el Estado. No tomar estas decisiones, en definitiva, nos arroja, sí, dentro de un par de años, quizás a un escenario más mexicanizado, más desestatalizado que el que tenemos hoy y que incluso que el que ha tenido México en todo el último tiempo. Ustedes como académicos y usted concretamente estudiosos del tema, ¿no cree que es la economía en Ecuador, lo que ha ocurrido ya en varios estados, lo que ocurre en muchas partes del mundo, comienza a depender del crimen organizado, comienza a depender del lavado de dinero, comienza a depender del narcotráfico y esto se puede tornar en algo prácticamente irremediable para llegar a un momento en el que toque convivir así? Lamentablemente sí hay una imbricación profunda de nuestra economía dolarizada que opera como un perfecto espacio para el lavado de dinero, junto con las organizaciones que además operan acá dentro del Ecuador con relativa impunidad, ¿no? Tratando de aproximarme a esto desde una perspectiva más realista, yo no pensaría en que hay una solución al 100%, no creo que podemos volver a ser la isla de paz bajo ese... ¿Nos toca convivir con eso? ¿Perdón? ¿Nos toca convivir con eso, llegar a un acuerdo, digamos, a un acuerdo de paz y de alguna forma convivir? Creo que el Ecuador tiene que, en primer lugar, recuperar el control de su territorio. Tiene que recuperar el control de muchos de sus espacios y garantizar que las instituciones hagan lo que deban hacer. Y creo que hay un segundo paso allí alrededor de pulir, de depurar varios sectores de la economía, que me parece que esto puede ser más difícil, pero por lo menos yo creo que el Ecuador necesita garantizarse que su territorio no puede y no debe ser utilizado para la operación de estas organizaciones. Preocupante sin duda la mexicanización, como usted ha mencionado, de nuestro país. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Una buena tarde. Gracias. Ha sido el doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, hablando sobre las bandas narcocriminales, la situación de nuestro país. ¿Se apoderan o no del Ecuador? Pues lamentablemente la situación es bastante complicada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.